¿Qué tal, amigos? Bueno, otra noche para charlar juntos, para intercambiar información, para poder realmente seguir las charlas de ufología y de ciencia y tecnología. Ahora estamos abarcando la parte de ufología, pero ya vamos a llegar a la parte tecnológica también. Esta es la segunda parte de la estancia La Aurora. Pusimos la primera parte y bueno, ahora que va a ser corto, pero quería terminar esta parte de lo que se refiere a la estancia La Aurora. Aquellos que no conocen, que son del extranjero, México, que veo que hay mucha gente de México que miran estos videos, también de la Argentina. Los argentinos nos visitan mucho, somos como hermanos, pero realmente aquellos que están en México o parte de Latinoamérica que no conocen el Uruguay, ya aprovechando la parte ufológica, digo que Salto tiene unas termas muy bonitas, las de Daimán y las de Arapey. También tiene también en la capilla del Padre Pío, es muy importante esa, y ese viaje, esa visita, y de paso enfrente tienen la estancia La Aurora. Aquellos que quieran acampar o que quieran, vamos a decir, tener alguna experiencia sobrenatural o ufológica, es un lindo lugar para hacerlo acá en Uruguay. Pero yendo a ese territorio de Salto, muchas veces yo he ido pasando el Río Negro, apenas pasa por la Ruta 3 el Río Negro, vamos a encontrar algunas anomalías, ¿no? Yo por lo pronto apenas me pasé sentía que algo pasaba. Uno cuando apenas, yo qué sé, 50 kilómetros, 70 kilómetros, apenas pasa uno, vamos a decir, el Río Negro por la Ruta 3, empieza a ver que las aves, por ejemplo, algo normal actualmente, empieza como si estuvieran apuradas, palomas y de todos, palomas de monte y otros pájaros, empiezan a volar, pero muy rápido de un lugar a otro. Es como si trataran de atravesar la ruta de un lugar a otro, pero a toda velocidad. Y eso están durante horas haciendo eso. Entonces, indudablemente que es una zona a estudiar. Lo que pasa, lamentablemente, acá en Uruguay, pese que la ciencia avanza acá en Uruguay poco a poco, pero no se dedican estudios específicos, por ejemplo, de estudiar el terreno hacia abajo, como hace Estados Unidos, como hace Rusia, de estudiar el terreno no solamente de repente a 1000 metros, sino a 1500, 3000 metros para abajo, hacer un escaneo del terreno hacia abajo. Indudablemente tenemos debajo de la zona Tacuarembó, la zona de Salto, Paysandú, en esa zona tenemos una base extraterrestre. Por eso que todos los acontecimientos que sucedieron en 1977, que además en ese periodo también sucedió en Argentina y todos los lugares alrededor, porque la parte ufológica eso es lo que tiene, son como oleadas, ¿no? Como aperturas vamos a decir, de ciertas frecuencias o ciertas dimensiones que hacen que esos seres extraterrestres puedan entrar y salir a nuestra Tierra. Debajo de ahí, en la zona de Salto, hay una base extraterrestre, indudablemente que hay una base extraterrestre. Y las anomalías que existen son muy grandes. Mucha gente ha ido a acampar al lugar de la estancia La Aurora y se han encontrado con situaciones de seres que los quieren filmar y salen a una velocidad impresionante, corriendo, o que tienen como la sensación de la presencia al lado y presiente que hay algo, o sienten como que lo tocan, o luces que andan en el campo a una gran velocidad y se detiene de golpe. Eso es un lindo lugar de noche en ciertas
vacaciones, ir a acampar y hacer un estudio científico correcto. Muchos preguntarán por qué hay en esa zona y por qué viven debajo de tierra. Debemos considerar que los seres humanos realmente estamos en la parte primogénea de los seres avanzados. Si podemos llamar a los seres humanos avanzados, porque sin duda que hacemos cosas que demuestran que no tenemos avance ninguno, sino que somos todavía primates en la parte, vamos a decir, vamos a decir, de inteligencia a nivel del universo. Y bueno, esos seres avanzados hay dos formas según la sociedad que ellos han vamos a decir, evolucionado. Hay seres que están debajo de la Tierra, ¿no? A 1,5 kilómetros, 3 kilómetros, y hay otros seres que viven directamente en ciudades en el espacio. Indudablemente los que viven en las ciudades en el espacio son muchísimo más avanzados, y ahí debo hacer una acotación. Dentro de los seres avanzados, los que están, por ejemplo, en Salto, debajo de la base subterránea de Salto, indudablemente que no son sumamente avanzados, sino que están por encima de nosotros, póngale, yo qué sé, 1 millón de años, 2 millones de años. Pero, ¿qué pasa? Los seres del espacio realmente trabajan vamos a decir, con las almas, con las almas nuestras, por ejemplo. Hay seres, por ejemplo, extraterrestres que no tienen alma, son biológicos pero sin alma, son como si los hacen de una forma que si fueran robots biológicos y lo utilizan para hacer tareas determinadas en lugares lejanos a los soles que ellos tienen, y los mandan para hacer tareas repetitivas, como puede ser arreglar las naves, conducir las naves por lugares peligrosos, hacer tareas de minería debajo de la tierra, hacer experimentos con los seres humanos debajo de la tierra. Indudablemente, los seres que están en lugares lejanos a nosotros, en el espacio, que hacen ciudades especialmente de cristal, esos seres son muchísimo más avanzados e inclusive no necesitan un cuerpo físico. Ellos directamente trabajan con su alma, la parte de alma, y un cuerpo etéreo que lo puede ir cambiando a su forma, simplemente con el pensamiento. Nosotros, cuando desencarnamos, tenemos facultades parecidas a esos seres que tienen, vamos a decir, esas facultades desarrolladas, en la cual desencarnan y pueden viajar a velocidades hiperlumínicas de un lugar a otro, y pueden viajar, vamos a decir, a voluntad de pensamiento donde ellos quieran. Simplemente basta pensarlo y allá a ese sitio pueden ir. Indudablemente cuesta creer, porque el ser humano es incrédulo, le cuesta creer lo que no es tangible, lo que no puede tocar, lo que no puede verificar. El ser humano le cuesta creer, pero poco a poco indudablemente que va a ir evolucionando hacia zonas en la cual la inteligencia de poco a poco le va a ir mostrando. Nosotros tenemos un cuerpo físico, vamos a decir, que tiene muy limitado. No podemos concebir ciertas cosas. Por ejemplo, el alma puede, vamos a decir, ver. El alma tiene 1,1 milímetro de diámetro, y si ustedes la ven, es muy parecido al sol. Si la pueden ver en la oscuridad, y alguno que me está viendo en algún momento vio un alma, es un mini sol, como si estuviera en el espacio, mirándolo de noche, con los rayitos alrededor, igual al sol, pero visto de noche. Tiene la facultad por supuesto, de desaparecer inmediatamente, aparecer donde quiera. Muchas veces son almas
de seres que conocimos, que fallecieron, pero pasaron a la dimensión siguiente. Y muchos de ellos quedaron en la vuelta para cuidarnos, para realmente dirigirnos hacia lugares vamos a decir, etapas de la perfección del alma, que es lo más importante. El alma busca la perfección siempre, ¿no? El que no busca la perfección es el ser humano. Muchas veces se queda pensando simplemente en cosas banales y realmente no se dan cuenta lo que están perdiendo en esta vida. No la aprovechan al 100%. En cuanto a la parte de vida extraterrestre, indudablemente los seres que están debajo de Salto o debajo de Lascano, Rocha, que es el lugar para el lado del este, en el lado del este hay una zona que se empezó a estudiar por el tema de hierro. Iban a hacer una minería a cielo abierto y después quedó en la nada, indudablemente en los inicios, cuando empezaron los estudios para comenzar la minería a cielo abierto, los extraterrestres hicieron notar las naves enseguida sobre el suelo ese. Y si ustedes van de noche en esa parte, que inclusive va hasta la ruta 60 de Minas, desde Lascano, Aiguá, hasta la zona de Minas y la ruta 60, Pan de Azúcar, parte de Maldonado. Ahí hay una veta por debajo que antiguamente, cuando estaban unidos los continentes de África de África y de Sudamérica, esas estaban unidas y entonces cuando se separaron, la veta nuestra quedó debajo más o menos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de diamantes, ¿no? Esa veta de diamantes larguísima, tiene 18 kilómetros de largo por más o menos 500 metros de alto y de ancho. Entonces, cerca de ahí está toda la base de extraterrestres en la cual les digo. Si ustedes van de noche en esa zona y ponen cámaras de alta velocidad o cámaras infrarrojas, pueden ver perfectamente cómo las naves salen despedidas hacia el firmamento. Pero hay que tener paciencia y hay que creer. Si no creemos, no tenemos fe, indudablemente no vamos a llegar a ninguna conclusión. Pero quería agregar un poco de la estancia La Aurora porque lamentablemente, como en un corto que hice, se pierden cosas muy importantes para el país. Entre ellos, todo lo que sea así, restos o documentación que se puede levantar del sitio, examinar el sitio, levantar pruebas de radiación, pruebas de suelo, pruebas de atmósfera, del agua, de los árboles. Hay una cantidad de cosas que se puede estudiar y el ser humano está dejando pasar un momento histórico. Fue en 1977, pero después indudablemente se repitió por el 80, el 90 y nada se hizo. Lo que pongo también en el video de los cortos es que aprovechan muchas cosas como la oveja esa que levantaron de Salto, en la cual tenía una marca, vamos a decir, violeta en la columna, eso debido a una descarga muy potente de campos electromagnéticos, que toda la carga va derecho a la columna vertebral. Todo el cableado nuestro, igual que nosotros, tenemos todo el cableado nervioso a través de la columna. Entonces la mayor carga, vamos a decir, se va hacia la columna y se descarga totalmente. Fue tanto el campo electromagnético en las ovejas que indudablemente quedó marcado como, vamos a decir, verde, azulado, violáceo en la parte de la columna vertebral de la oveja. ¿Qué hicieron? Se llevaron la oveja, se llevaron para estudiarlo, donde acá podían fácilmente en Uruguay haber hecho el estudio, ¿no? Pero lo importante es poco a poco tratar. Poco a poco los jóvenes estudiantes de acá del Uruguay interesarse. Estoy a las órdenes
para dar toda, vamos a decir, la experiencia que he tenido en todos estos años. No solamente he estudiado a nivel mundial casos, yo a veces me pongo a mirar, por ejemplo, el tema que pasa en Estados Unidos, en la cual se ponen vamos a decir, a bobear, se ponen a decir cosas que sinceramente me da pena, que la información no sea, vamos a decir, clara, no sea, vamos a decir, verídica, la información no se transmita al resto de los humanos. Muchas veces se dice por miedo. ¿A miedo a qué? ¿A saber la verdad? Todo el mundo quiere saber la verdad. El presidente Trump dice, cuando llega al gobierno voy a decir toda la verdad. Llega al gobierno y es puro bla, bla, bla. No dice acerca de la parte ufológica, la verdad. Por supuesto que tienen cuerpos de extraterrestre en sus diferentes áreas secretas y que eso es valioso para toda la humanidad. Estados Unidos tendría que mostrar toda esa información. Acá no se trata si existen o no existen, sería demasiado egoísta de parte del ser humano de pensar que somos únicos en el universo. Dice que el patio es demasiado grande para haber tan pocos habitantes, ¿no? De un pueblo demasiado grande el universo como para irnos nosotros solitos. Indudablemente que Dios hizo demasiadas moradas, como dice en la Biblia. Hay muchas moradas en el reino. Sin duda que hay infinitas moradas en el universo. Entonces, lo que sí tenemos que empezar desde ahora es a tratar de ver qué entidades hay, porque arriba y acá abajo, así como hay acá abajo malas y buenas, allá arriba también hay malas y buenas. Hay una cosa que indudablemente tenemos poco a poco interesarnos. Por supuesto que les pido, finalizando este video, es por favor suscríbase. Acá abajo tenemos para suscribir. Aquella persona que muchas veces me dicen ¿dónde? Abajo, a la izquierda o a la derecha, no sé en la pantalla cómo queda, pero dice suscribirse. Por favor, clique ahí y me ayuda enormemente para crecer. Indudablemente estoy en los albores, en la parte primaria de hacer videos, pero quiero hacer muy bonitos videos para ustedes, con mucha información. Entonces, familia mexicana, familia argentina, familia peruana, familia latinoamericana, vamos a crecer juntos y yo voy a tratar de a poco de darle muchísima información. Esta es una mísima parte de la información que tengo para darle. Pero por favor, les pido que me ayuden a formar este canal poco a poco, porque de todas formas, todos nos vemos beneficiados. Entonces, compártanlo, hagan sus comentarios también, porque me ayuda muchísimo. Y aparte de los comentarios, no, de un like, de un me gusta, que también nosotros crecemos con eso. A los demás youtubers, si alguno de ellos ven, una ayuda para Uruguay. Hay algunos que han crecido y empezaron como estoy creciendo yo. Aquel que me vea y es un youtuber, también necesito una mano de ustedes. Latinoamérica tiene que crecer, Latinoamérica tiene que ver lo que hay de nosotros. Nosotros tenemos gente muy capaz y muy inteligente. Simplemente lo que falta es encaminar. Amigos, como siempre les digo, es un placer estar con ustedes en conexión esta semana. Me ha costado un poquito porque he trabajado muchísimo esta semana y me queda mucho tiempo, muy poco tiempo. Realmente trabajo, como les dije, 14 horas y sinceramente me queda muy poco tiempo. Por ejemplo, ahora son exactamente 11 menos 5 de la noche. Salí a las 10 de trabajar, comí y me vine a grabar. Así que si no quedó muy bien el video, les pido disculpas. Y todo lo que me puedan aportar, aquellos que quieran aportar casos a nivel latinoamericano o a nivel mundial, que me lo hagan saber por el correo que figura en el mismo video. Vamos, un saludo amigos, que pasen bien y no se olviden de suscribirse porque la suscripción es gratis, ¿no? Y eso me ayuda a crecer en el canal. Hasta luego amigos, que pasen bien.